Bienvenidos a Hogar en Armonía, el podcast. Soy Emi, arquitecta y consultora de Feng Shui clásico, y este es un espacio donde comparto todo mi conocimiento sobre esta maravillosa práctica milenaria, junto con herramientas que te ayuden a habitar tu hogar de forma más consciente y lo transformen en una de tus principales fuentes de bienestar y plenitud. Hoy quiero hablarte sobre un tema que me parece fascinante y en el que hay muchísimo por explorar y por profundizar. Como ya habrás visto en el título de este episodio, vamos a hablar sobre la descodificación del hogar. En el episodio pasado hablé sobre todos estos síntomas que indican que una casa o que cualquier espacio está enfermo. Vimos posibles soluciones, pero sobre todo también vimos cómo prevenir. ¿Qué hacer para mantener nuestro hogar sano y en óptimas condiciones? Porque al final, si nuestra casa está enferma, inevitablemente nos va a afectar a nosotros también y nos va a enfermar. El espacio donde pasamos la mayor parte de nuestro tiempo, o sea, nuestra casa o nuestro lugar de trabajo, nos influye y nos impacta de formas en las que muchas veces ni siquiera somos conscientes. Si el aire no circula, si hay moho, si hay humedad, nuestra salud obviamente que se va a ver afectada. Si no entra luz natural, nuestro estado de ánimo obviamente que va a decaer y nuestros ritmos circadianos se van a alterar. Si estamos rodeados de materiales o de sustancias tóxicas, nuestra salud se va a ver comprometida. Y de todo esto hablé en el episodio pasado, es el número 7. Así que si no lo has escuchado y te interesa, te recomiendo que lo hagas. Pero bueno, hoy quiero dar un paso más allá. Hay algo aún más profundo que quiero explorar en este episodio, y parte de que nuestra casa es una extensión de nosotros mismos, ¿no? Esto que siempre traigo a colación, y es que es así, ¿no? A través de ella pueden manifestarse bloqueos emocionales o bloqueos energéticos propios, porque bueno, como es arriba, es abajo, como es adentro, es afuera. Este es el principio de correspondencia, uno de los principios herméticos, quizá uno de los más conocidos y creo que definitivamente uno de los más reveladores. Si no estás familiarizada o familiarizado con estos principios, te recomiendo mucho que leas el Kybalión, si es un tema que te interesa, obviamente. En mi experiencia, descubrir esta información y conocer los principios que rigen el universo fue un antes y un después. La filosofía hermética me dio un entendimiento tan claro y tan profundo de cómo funciona absolutamente todo. De hecho, me ayudó a comprender mejor el Feng Shui porque estas leyes se aplican de manera tan amplia, pero al mismo tiempo con una precisión increíble, ¿no? En cada aspecto que queramos analizar. La esencia de esta filosofía explica el funcionamiento de la realidad en todos los niveles, físico, mental, espiritual, y estos principios fueron recopilados en este texto, el Kybalión, y aunque cada principio da para un episodio entero, hoy quiero dar una pequeña pincelada de lo que es el principio de correspondencia, porque tiene muchísimo que ver con el tema que vamos a tratar en este episodio. Y este principio establece que como es arriba es abajo y como es adentro es afuera. Nos habla de la conexión inherente entre los distintos niveles de realidad. Todo lo que sucede en el plano físico, mental o espiritual se refleja en los otros planos. O sea, las mismas leyes que operan en el macrocosmos también rigen en el microcosmos y viceversa. Esto significa que hay una correspondencia constante entre nuestro mundo interior y nuestro mundo exterior. Lo que pensamos, lo que imaginamos, lo que sentimos, muchas veces incluso de forma inconsciente, se terminan manifestando en nuestras circunstancias externas. Nuestro entorno es un reflejo de nuestro estado interno, y si dentro de nosotros, por ejemplo, hay amor, hay gratitud, hay orden, hay claridad, inevitablemente vamos a ver esas cualidades manifestadas en nuestra realidad externa, ¿no? En nuestras relaciones, en nuestro trabajo, en nuestros espacios. Y por el contrario, si hay tristeza, si hay caos mental, emocional o bloqueos, todo eso se va a ver reflejado en lo que nos rodea.
y muchas veces ni siquiera somos conscientes de cómo nuestras propias sombras se proyectan en el exterior, pero es así. Por eso los psicólogos y los terapeutas enfatizan tanto en la importancia de hacer un trabajo de sombra, de poder iluminar y encarar todo lo que muchas veces no podemos o no queremos, pero que está ahí en la penumbra de nuestro ser, porque todo lo que no reconocemos ni aceptamos en nosotros mismos se termina proyectando en nuestra vida de alguna forma. Y el principio de correspondencia es descrito a la perfección por el maestro Carl Jung cuando introduce el concepto del espejo, que todo lo que es externo actúa como un espejo de nosotros mismos. Si hay caos en nuestro entorno, eso significa que muy probablemente haya caos dentro de nosotros. Si encontramos bloqueos en nuestro trabajo o relaciones u oportunidades, es más que probable que existan bloqueos internos que lo estén originando. Por eso, cada vez que queremos cambiar o destrabar o mejorar algo en nuestra vida, lo primero que tenemos que hacer es mirar para adentro. El cambio siempre es de adentro hacia afuera. Y en este sentido, la descodificación también se basa de alguna forma en este principio de correspondencia, porque el síntoma, que sería lo externo, lo visible, es un reflejo de lo que está pasando en nuestro interior, tanto a nivel emocional como energético, ¿no? Como es adentro, es afuera. Hace algún tiempo que vengo familiarizándome con la biodescodificación. He leído al respecto, he escuchado podcasts, he visto videos del tema y es justamente un tema que me interesa en lo personal, porque hoy en día cuando me enfermo o cuando manifiesto algún síntoma, ya no hago lo que antes era como mi modus operandi, que básicamente era tomarme el ibuprofeno, tomarme la pastilla y obvio si correspondía ir al doctor, sino que ahora me interesa también poder abrir el abanico y explorar qué hay detrás del síntoma a nivel emocional y también a nivel energético. Entonces sí, es un tema del que me gusta informarme, pero para preparar este episodio profundicé aún más, investigué más, leí a distintos autores, profesionales y conocí el origen de esta disciplina o práctica. Y es con lo que quiero empezar este episodio. Antes de ir puntualmente a lo que es la descodificación del hogar, quiero poder dar un contexto de lo que es la biodescodificación, por si no tienes mucha idea del tema. Y porque también desde la biodescodificación, que se enfoca en la interpretación de los síntomas físicos del cuerpo humano en relación a nuestras emociones, es posible establecer un puente con la descodificación de los espacios, ¿no? Con el síntoma que se manifiesta en un espacio físico. Porque de alguna forma nuestro hogar actúa como un segundo cuerpo que también manifiesta estos síntomas. Por eso, antes de adentrarme en esta conexión, quiero compartir lo que he aprendido sobre la biodescodificación. Para empezar, su origen parte de las 5 leyes biológicas, que son descubrimientos, por así decirlo de alguna manera, en el campo médico-biológico, realizados por un médico alemán llamado Reich Hammer. Yo no conocía la historia de Hammer y de cómo llega a todo esto, y me pareció sumamente interesante porque este médico, que era súper prestigioso en su país, después de sufrir una pérdida muy importante, que fue la muerte de su hijo a los 19 años a causa de un disparo en una situación bien trágica, él comenzó a desarrollar su teoría de la nueva medicina germánica. Esta es una teoría que relaciona las enfermedades con conflictos emocionales no resueltos. Y en realidad, lo que lo llevó a desarrollar esta teoría no fue solo la muerte de su hijo, sino que al poco tiempo de que ocurriera esta pérdida, él desarrolló cáncer testicular. Entonces Hammer empezó a preguntarse si su enfermedad estaba relacionada con el shock emocional que había sufrido por la muerte de su hijo, y esto lo llevó a investigar casos similares en sus pacientes y a desarrollar la idea de que todas las enfermedades, especialmente el cáncer, se originaban en conflictos emocionales no resueltos. Entonces estructuró su nueva medicina germánica en torno a los 5 principios o las 5 leyes biológicas que, según él, explican el origen y el desarrollo de todas las enfermedades.
La primera ley dice que toda enfermedad empieza con un choque emocional, psicológico, conflictual grave que es vivido en soledad. Y esto obviamente es desde el punto de vista de quien lo sufre, porque para una persona una situación puntual le puede parecer gravísima y le puede generar un nivel de estrés muy alto, y a otra persona la misma situación no. Entonces es totalmente subjetivo. La segunda ley sostiene que las enfermedades tienen dos fases. La primera es una fase activa del conflicto donde la persona experimenta síntomas como la sudoración, como nervios, como pérdida de apetito, como insomnio o tensión muscular. Y la segunda fase es la fase de reparación o de curación, que sostiene que una vez que el conflicto emocional o psicológico se resuelve, entonces la enfermedad inicia su proceso de autocuración. Si el cuerpo tiene un entorno adecuado, que esté libre de tóxicos y la persona tiene la suficiente energía, entonces el proceso de curación se produce solo. Y acá es cuando se experimentan síntomas como la fiebre, la inflamación, los dolores, que son parte de este proceso y que significan que el mismo organismo se está curando. La tercera ley relaciona el desarrollo de los órganos con su origen embrionario y establece que cada tipo de tejido reacciona de manera específica ante un conflicto. La cuarta ley sostiene que los virus, las bacterias y los hongos ayudan en la fase de curación del cuerpo. Por ejemplo, una gripe sería la manifestación de la resolución de un conflicto psicológico. Y la quinta ley o la quinta esencia afirma que las enfermedades no son errores del cuerpo, sino programas biológicos de supervivencia diseñados para ayudar a superar conflictos emocionales. Estas leyes, como te dije antes, nacieron de la hipótesis central de Hammer, ¿no? De que su cáncer testicular fue causado por el trauma de la muerte de su hijo, pero también de analizar varios casos de otros pacientes con cáncer en las que encontró patrones similares y desarrolló sus principios como una explicación alternativa a la medicina convencional. Y en todo esto, obviamente que ha habido no solo el rechazo de la comunidad científica, sino mucha controversia en general, porque a partir de que él propone esta teoría se le quita la licencia médica, fue arrestado un montón de veces por ejercer medicina de manera ilegal, en fin, en su historia, en todo lo que él afirmaba, en todo lo que él defendía, hay mucho para reflexionar y cada uno sacará sus propias conclusiones, pero el punto es que de alguna forma esta nueva medicina germánica, junto con estas 5 leyes, fueron la base o el punto de partida hacia lo que hoy es la biodescodificación, que ha evolucionado con enfoques más terapéuticos, integrando también elementos de la psicología y terapias holísticas. Y es súper importante aclarar que la biodescodificación no propone abandonar la medicina convencional, sino complementarla con un enfoque integral que permita entender el origen emocional de las enfermedades. O sea, no se trata de negar los tratamientos médicos, sino de sumar herramientas que nos ayuden a sanar desde una mirada más profunda, encontrar el origen metafísico de las enfermedades, ¿no? Para buscar a partir de ahí la forma de sanar. Y la biodescodificación nos enseña que las enfermedades no son un castigo, sino un mensaje, ¿no? Cada síntoma responde a una necesidad específica y cada conflicto se exterioriza en un órgano determinado del cuerpo. Esto es similar a lo que plantea, por ejemplo, la medicina tradicional china, que también ve la enfermedad como un desequilibrio o un bloqueo interno a nivel energético y también emocional. La diferencia es que la medicina tradicional china pone mucho foco en la prevención, mientras que la biodescodificación se centra más en entender el significado emocional del síntoma una vez que aparece. Pero nada, sea como sea, y resumiendo, como lo dice Ángeles Walder, la biodescodificación es aprender a hablar el idioma del cuerpo. Y descodificar una casa es lo mismo, es aprender a interpretar su lenguaje. Para mí esto es un arte y es algo que me apasiona, ¿no? Entender lo que nuestra casa nos está diciendo.
porque así como el cuerpo refleja emociones o bloqueos internos a través de síntomas físicos, nuestro hogar también muestra señales cuando algo no está bien, y no solo en su campo energético, sino también en el nuestro, porque a veces los síntomas o las enfermedades no aparecen primero en nuestro cuerpo, sino en nuestra casa. Por eso el Feng Shui y la descodificación tienen más en común de lo que parece, porque son herramientas que nos permiten entender o hablar el mismo idioma que nuestro hogar. Y antes de adentrarnos en el posible significado detrás de las enfermedades de nuestra casa, es importante entender cómo nos ayuda la biodescodificación y cómo trabaja un profesional en esta disciplina. Lo primero que se hace cuando se biodescodifica es identificar el momento exacto del shock, o sea, de ese evento o de esa situación que generó el conflicto emocional y el estrés. Y esto se hace a través del lenguaje del cuerpo y de los órganos, a través de ejercicios que están diseñados para despertar en la persona esas emociones junto con las sensaciones físicas asociadas, ¿no? Básicamente es iluminar esa sombra para poder trabajar en ella. Entonces, una vez que se identifica y se localiza el conflicto, se guía a la persona para que conecte con su cuerpo, con sus sensaciones, con sus emociones, y que pueda liberar el estrés y recibir simbólicamente eso que le faltó en el momento del shock. Puede ser expresar y decir lo que se cayó, o recibir el apoyo que le faltó, o soltar a lo que se aferró. Y es el propio cuerpo el que indica si el conflicto ha sido resuelto o si el estrés ha sido liberado. Y algo que me parece increíble es nuestra capacidad de incidir en el pasado a través del presente. Nuestro cerebro no distingue entre lo real, lo imaginario o lo simbólico, por lo que es posible trabajar en un evento que ocurrió, por ejemplo, hace un año, para sanar en el presente y poder proyectarnos hacia el futuro, ¿no? Cuando nos hacemos conscientes y liberamos historias inconclusas o emociones bloqueadas, el síntoma pierde su razón de ser. Entonces, ahora que entendemos un poco qué es la biodescodificación y cómo trabaja y cómo funciona, vamos a adentrarnos en el tema que nos concierne, que son nuestros espacios, ¿no? Primero, quiero recordar que ya el Feng Shui nos deja claro que nuestro campo energético y el de nuestro hogar están conectados. No se puede separar a la persona del espacio. Existe una relación, lo sepamos o no, seamos conscientes o no, entre el lugar que habitamos y nuestro bienestar, y nuestras emociones y nuestra energía, ¿no? Entonces, esta conexión es la base de la descodificación de los espacios. Como lo dije antes, la casa es como un segundo cuerpo físico en el que podemos manifestar síntomas, donde también puede surgir la enfermedad. Y para la biodescodificación, ¿qué es un síntoma? Un mensajero, ni más ni menos que eso. Entonces, no es un castigo, ni viene a hacernos la vida imposible, sino viene a hacernos conscientes de algo para que podamos encontrar la solución a un conflicto más allá de lo físico. Los síntomas que presenta nuestra casa cumplen la misma función, nos hablan de algo inconsciente, ya sea un conflicto, una emoción o una necesidad insatisfecha. Y aquí quiero hacer un paréntesis para enfatizar la importancia de tomar esta información con criterio y coherencia, porque es normal que las cosas se dañen con el tiempo, la materia se desgasta y más aún si no la cuidamos adecuadamente. Así que no siempre va a haber un gran tsunami emocional detrás de cada desperfecto que se presenta en nuestros hogares. Lo que vamos a observar son señales, situaciones, síntomas constantes, repetitivos o sincrónicos con situaciones que estamos viviendo. Por ejemplo, si se me queman 2 aparatos electrónicos el mismo día que estoy atravesando una crisis de burnout en el trabajo, o si llevo una semana sin parar. ¿Me explico? A eso me refiero con síntomas sincrónicos. Cada desperfecto que se presente de esta forma en nuestro hogar viene a contarnos algo, a darnos pistas sobre algo que no estamos viendo. Cuando logramos identificar esta situación o tomar conciencia del mensaje detrás de ese síntoma en nuestra casa, incluso nos adelantamos a que ese síntoma se manifieste en nuestro cuerpo, porque no hay solución quizás para el aparato dañado. Por ejemplo, si se me quema la lavadora y es necesario que
tenga que comprar una nueva, sí o sí, la compraré, pero si hay un significado más profundo detrás de esa avería y lo hacemos consciente, aunque no evitemos el daño material, que se dañe la lavadora y que tengamos que comprar otra, quizás sí podemos prevenir que ese desgaste se traslade a nuestra salud. Y el objetivo obviamente que no es vivir preocupados ni tratando de anticiparnos a cosas que ni siquiera pasan todavía, sino con conciencia y con tranquilidad aprender a detectar las primeras señales de que algo no anda bien. Como dije antes, no se trata de alarmarse porque un objeto se dañe o se queme o aparezca humedad, sino de analizar con criterio si esto es un patrón repetitivo o si surge de una manera sincrónica con algo que estamos viviendo. Y si es así, ocuparse, ¿no? Hay una gran diferencia entre preocuparse y ocuparse. Entonces, antes de explicarte cómo identificar ciertas averías o síntomas con un posible mensaje, es importante recordar que cada casa, cada persona, cada situación son únicos. Esta información es una guía general que puede ofrecer pistas para mirar hacia adentro y cuestionarnos si el síntoma que presenta nuestro hogar nos está transmitiendo o queriendo decir algo, ¿sí? No se trata de un diagnóstico definitivo, por lo que es fundamental abordarlo, como dije, con criterio, coherencia, pero también apertura. El primer paso es observar nuestro espacio sin juicio, prestando atención a lo que está sucediendo, ¿sí? Luego preguntarnos si realmente hay un mensaje detrás de ese desperfecto, basándonos en nuestra lógica, pero también en nuestras sensaciones y nuestro criterio. Si percibimos que sí, que hay algo detrás de eso, bueno, el siguiente paso es ir hacia adentro e indagar en nuestro subconsciente, ¿no? ¿Qué puede haber detrás de ese daño? ¿Cómo se relaciona con nosotros y con lo que estamos viviendo? Y lo más importante, ocuparnos, ¿no? No solo reparar el desperfecto a nivel material, sino también hacer el trabajo interior. Y aunque suena fácil, no lo es. Hacernos conscientes implica incomodarnos, hacer cambios, soltar relaciones, decir lo que no se ha dicho. Es quizás el camino más largo y difícil, pero también es el que realmente vale la pena, porque cuando acumulamos sin resolver, llega un punto en el que todo explota y muchas veces lo hace en forma de enfermedad o crisis. Y nuestros espacios, los objetos, todo lo que nos rodea se impregna de nuestras emociones, de nuestro campo energético, y todo tiene una vibración. Y este intercambio vibracional no solo pasa entre personas, sino también que pasa entre nosotros y nuestro entorno. Así que bueno, ahora sí, habiendo dicho esto, vayamos al grano. Voy a categorizar estos síntomas en 3 diferentes grupos. El primero son daños generales, el segundo son objetos puntuales y el tercero son plagas, ¿sí? Y tengo una lista súper grande, por lo que no creo que pueda tocar cada punto en este episodio, pero sí preparé una guía completa de descodificación del hogar, donde vas a poder tener toda esta información al alcance, así que la puedes descargar de forma gratuita en el enlace que te dejo en la descripción. Empezamos con la categoría de daños generales de nuestra casa y el primer síntoma son las goteras o las fugas de agua. El agua en general representa las emociones, entonces fugas o goteras pueden indicar que tus emociones están desbordadas o mal gestionadas, que hay una pérdida también no solo de energía emocional, sino también financiera, todo lo que tiene que ver con la liquidez. Así que el posible mensaje detrás de este daño, de este síntoma, puede ser una pérdida de recursos, ya sea emocionales o económicos, una falta de control sobre tus emociones, algo importante se te está escapando y es momento de que lo notes. El segundo síntoma son los problemas en las tuberías. Las tuberías simbolizan este sistema circulatorio por donde no fluye solo el agua y los desechos, sino también fluye la energía vital, el ki.
y los bloqueos o los daños en las tuberías pueden señalar bloqueos en tu vida, sobre todo en el plano emocional, estamos hablando del agua. Entonces el posible mensaje también es que una emoción está estancada y necesita liberarse. El tercer síntoma es la humedad o el moho. La humedad y el moho obviamente simbolizan emociones negativas que no están resueltas. Estas emociones pueden ser la frustración, el resentimiento, el dolor, y el posible mensaje detrás de este síntoma puede ser que estás guardando emociones o situaciones tóxicas que no has podido liberar y que afectan y corroen tu bienestar emocional. El siguiente síntoma son los electrodomésticos que no funcionan. A ver, los electrodomésticos representan aspectos funcionales de la vida, ¿no? Y cuando estos dejan de funcionar, pueden reflejar que sientes que algo importante en tu vida no está funcionando bien. El posible mensaje detrás de este desperfecto es una sensación o una incapacidad para manejar situaciones cotidianas o una pérdida de control sobre tu entorno, ¿no? Entonces, si estos aparatos se queman constantemente, también puede significar burnout, o sea, estás sobreexigiéndote más de lo que puedes y debes. Como siguiente síntoma están los problemas eléctricos en general, ¿no? Acuérdate que estamos hablando de daños generales y todo lo que tiene que ver con la electricidad también tiene que ver con la energía. Entonces, problemas eléctricos como apagones o cortocircuitos pueden indicar que tu energía está siendo consumida ya sea por exceso de cargas o preocupaciones, y el mensaje puede ser la falta de energía para enfrentar desafíos, ¿no? También burnout, que es hora de bajar un cambio, que es hora de descansar. Así que todo lo que tiene que ver con energía te está dando esta pista, ¿no? Todo lo que tiene que ver con electricidad te está dando esta pista, ¿no? Cómo está gestionándose tu energía, tu nivel de energía. El siguiente síntoma son las puertas o las ventanas que están atascadas, que no se pueden abrir bien. Las puertas y las ventanas simbolizan oportunidades y comunicación. Entonces, si estas están trabadas y no funcionan, puede indicar que te cuesta abrirte a nuevas posibilidades o que sientes que estás bloqueado en tu capacidad de comunicarte. También el posible mensaje es una dificultad para avanzar o para aceptar cambios. También obstáculos en la comunicación, como dije, ¿no? Pero puede ser con la comunicación no solo con los demás, sino también contigo mismo. El siguiente síntoma son las paredes agrietadas. Las paredes representan los límites y la protección. Entonces, si estas están agrietadas, constantemente se están dañando, en mal estado, esto puede simbolizar debilidad en tus límites personales o vulnerabilidad en tu vida, ¿no? Entonces, el mensaje puede ser esta sensación de inseguridad, esta falta de protección o necesidad de reforzar tus límites, ya sea físicos o emocionales o mentales. El siguiente síntoma son los problemas en el techo. A ver, el techo simboliza protección, ¿sí? Entonces, un techo que está dañado, que se daña todo el tiempo, que se rompe, puede reflejar que sientes que algo te está amenazando, que está amenazando tu seguridad o que te falta apoyo en algún aspecto de tu vida, ¿no? Esta sensación de estar desprotegido, de estar vulnerable, de estar expuesto. Los problemas en el piso, que serían otro síntoma, representan por su parte algo con nuestro sostén, porque el piso representa eso, representa nuestra base, el sostén en nuestra vida. Entonces, un piso que constantemente se agrieta o se daña puede reflejar que sientes que algo está inestable o frágil o poco firme en tu vida. Puede ser en cualquier ámbito, ¿no? Personal, emocional o profesional. Entonces, el posible mensaje detrás es esta señal de que necesitas reforzar tu seguridad interna, establecer bases más sólidas en algún aspecto de tu vida o revisar qué situaciones te están haciendo sentir sin apoyo o sin dirección.
Ahora pasemos a la segunda categoría, que son los objetos. Esta categoría obviamente que ya es mucho más específica que la primera y nos puede dar más pistas en cuanto a qué significan todos estos desperfectos. Como habíamos visto en la primera categoría, en los objetos, por ejemplo, los electrodomésticos que se dañan. Cada electrodoméstico nos dice algo diferente, entonces toda esta categoría nos va a servir para hilar un poquito mejor todo esto que probablemente sea parte del mensaje. El primer objeto que tengo en mi lista es la lavadora. Obviamente que la función de una lavadora, ya sea de platos o de ropa, es lavar y limpiar todo eso que se ensucia en el día a día, y un daño constante en este electrodoméstico puede reflejar una sobrecarga o una, suciedad emocional o energética que está acumulada, esos trapitos sucios que hay que dejar de acumular e ignorar en el closet y sacarlos y lavarlos y empezar a atenderlos. El segundo objeto es la televisión. La televisión nos conecta con el mundo, ¿no?, de manera unidireccional y nos mantiene, entre comillas, informados. Pero bueno, el punto es que un fallo en la televisión puede indicar rechazo a la información externa o miedo a enfrentar una realidad, o también un deseo inconsciente de aislamiento. El tercer objeto es la refrigeradora, que su función es mantener el alimento en buen estado, lo que simbólicamente representa abundancia y sustento, ¿no? Entonces, un problema recurrente con este aparato puede reflejar la dificultad para conservar el sustento, sobre todo material, y el temor a la escasez o a la dificultad para sostener la abundancia. Después, daños en despensas y en armarios. Estos objetos son espacios, ¿no?, de almacenamiento que están muy vinculados con la seguridad y la provisión. Y si se dañan constantemente las puertas, si se traban todo el tiempo, esto puede indicar miedo a la falta de recursos o de inseguridad sobre el futuro, ¿no? Miedo a no poder mantener un nivel de vida probablemente, o de poder asegurar el sustento propio o el de la familia. Y también la acumulación excesiva de alimentos en estos espacios puede señalar ansiedad ante la incertidumbre. El siguiente objeto es el microondas, que obviamente su función es cocinar y calentar, pero lo hace de una manera rápida, ¿no? Y entonces está relacionado mucho con la necesidad de inmediatez. Y si se daña constantemente este aparato, puede reflejar ansiedad. Puede ser por la rapidez de la vida cotidiana, o puede ser por sentir que no podemos ser lo suficientemente rápidos o eficaces. El siguiente objeto es el horno, y también son los fogones. En realidad son dos, y a los fogones me refiero a la nafe, ya sea a gas, eléctrico o de inducción. Ambos aparatos representan el calor del hogar, ¿no?, y la preparación del alimento, pero lento, ¿no?, suave, con amor, con dedicación, a diferencia del microondas. Entonces, problemas con estos aparatos pueden indicar falta de armonía en la familia, no poder o no querer nutrir emocionalmente a los demás, y también puede indicar conflictos en la relación de la pareja. Cuando hablamos de luces, obviamente que estas sirven para iluminar los espacios, ¿no?, y nos permiten ver con claridad, y depende de qué habitación la luz se dañe o todo el tiempo esté parpadeando, quemándose. Esto puede reflejar dificultad para ver con claridad ciertos aspectos de la vida. Por ejemplo, si constantemente es la luz del dormitorio de la pareja, puede significar conflictos de pareja que no se quieren ver, ¿no?, o no se pueden ver con claridad. Si es la del baño, seguramente está relacionado con la salud física y la salud emocional. Si es en la cocina, tiene que ver con toda la relación con esta alimentación y esta nutrición, y con la abundancia también. Si es en lugares sociales como la sala o el comedor, es en temas seguramente de relaciones a nivel familiar. Y bueno, dependiendo de cada habitación también, el estado
emocional de cada persona que la ocupa. Si es de varios hijos, o sea, depende, es una familia. Si no es en la habitación de la pareja y es en la habitación de un hijo puntual, entonces tiene que ver con esa persona que habita el espacio. Así que acuérdate que todo lo que tiene que ver con luces es esto, ¿no? De qué no queremos ver, ¿sí? ¿Qué no queremos iluminar? Después pasamos a la computadora. La computadora nos sirve, bueno, para muchas cosas y dentro de ellas es toda esta organización y la gestión de la información, ¿no? Entonces, cuando se nos daña constantemente este aparato, puede señalar problemas para organizarnos o que tenemos sobrecarga a nivel mental o dificultades en el trabajo. El siguiente objeto es la impresora. La impresora es este aparato que nos sirve para plasmar ideas en papel, para dejar algún tipo de registro físico. Entonces, un posible mensaje detrás del fallo constante en la impresora puede ser el miedo a expresarse, puede ser la inseguridad para materializar proyectos o comprometerse con decisiones importantes. En cuanto al celular, que es otro de los objetos que tengo en mi lista, bueno, obviamente que este es un aparato del cual todos estamos muy familiarizados y vinculados. Todo el mundo, casi todo el mundo tiene un celular y este representa esta comunicación, ¿no? Esta conexión con todo el mundo exterior, y si se nos daña constantemente puede ser porque tenemos conflictos en la comunicación o el rechazo a interactuar con ciertas personas, o también puede significar una necesidad de desconexión. En cuanto a los relojes, que es el siguiente objeto, estos, bueno, obviamente representan la regulación del tiempo y de los ciclos de vida. Entonces puede haber distintos mensajes. Por ejemplo, si los relojes constantemente se atrasan, puede representar una necesidad de ralentizar nuestro ritmo de vida. Si se adelantan, por el contrario, puede representar esta ansiedad por acelerar procesos, o si se detienen todo el tiempo, puede tener que ver con una sensación de agotamiento o la necesidad de hacer una pausa. Ahora, en cuanto a ciertos objetos o aparatos que podemos encontrar en el baño, como por ejemplo las duchas o las bañeras o el inodoro, estos también nos pueden traer un mensaje si es que constantemente están con daños, con desperfectos. Por ejemplo, en cuanto a las duchas y a las bañeras, que significan, que representan limpieza y renovación, no solo física, sino energética y emocional. Cuando estos aparatos se dañan constantemente, esto puede significar o reflejar la sensación de impureza, ¿no? Ya sea a nivel energético o emocional, o la dificultad para liberarse de cargas emocionales, energéticas, como dije, ¿no? Todo siempre relacionado a este campo. Las bañeras también hacen referencia al útero, entonces lo que puede señalar probablemente temas vinculados con la maternidad. En cuanto al inodoro, que es el lugar donde se elimina todo lo que ya no es necesario, todos los residuos, todos los desechos, cuando hay problemas con el inodoro, hay problemas en cuanto a la resistencia de soltar ya sea situaciones tóxicas o la incapacidad para desprenderse de lo que ya no aporta. Después, pasando a la calefacción y a la refrigeración de la casa, por ejemplo, en cuanto al aire acondicionado frío, que obviamente regula la temperatura en ambientes que son calurosos, cuando todo el tiempo se daña el aire, y eso es algo que pasa muy común, sobre todo en el verano, cuando lo utilizamos mucho, así que hay que también tener en cuenta esto, ¿no? Coherencia y criterio, porque si lo estamos utilizando las 24 horas, probablemente el aire se vaya a dañar. Pero bueno, hablo de cuando no es común y se presentan estos daños. Si lo vemos así, puede representar la necesidad de enfriar situaciones emocionales intensas o conflictos, ¿no? Puede ser en la convivencia, puede ser en el trabajo, pero bueno, es simplemente esto de enfriar una situación que está muy en caliente. Y por otro lado, en cuanto a la calefacción, si esta se daña constantemente, puede reflejar falta de calidez, de calidez emocional en el hogar,
o la sensación de no tener un nido o un espacio seguro. Y para ir cerrando, vamos con la tercera categoría, que son las plagas. Primero hay que tener en cuenta que las plagas, como lo dije en el episodio pasado, me parece, no surgen de la nada y la mayoría de las veces son producto de todo esto, ¿no? De tener una casa enferma, o sea, donde no hay una buena limpieza, no hay una buena ventilación tampoco, no hay una buena calidad energética. Las plagas nos pueden venir a decir muchas cosas y sobre todo nos hablan de un desequilibrio, ¿no? A nivel energético, pero también a nivel físico. Entonces hay que tener en cuenta todo esto antes de pensar que puede haber algo más allá. Pero bueno, si vemos que nuestro espacio está limpio, que cuidamos la higiene energética también de nuestro hogar y siguen apareciendo estas plagas, entonces sí podemos empezar a ver qué pueden venir a decirnos. Y puse en la lista las plagas más comunes que se dan en los hogares. Por ejemplo, empecemos con las hormigas. Las hormigas por excelencia representan trabajo duro, organización, perseverancia, por lo que una plaga de hormigas puede simbolizar exceso de trabajo o que, por ejemplo, pequeñas tareas cotidianas se nos acumulan. Entonces, el mensaje puede ser de necesitar un descanso, poner orden en nuestra vida o que estamos descuidando pequeños problemas que se están acumulando, ¿sí? La siguiente plaga es una plaga un poco más desagradable, en mi opinión, y son las cucarachas. Las cucarachas son símbolo de supervivencia en condiciones difíciles. Entonces, una infestación de esta plaga puede señalar presencia de emociones o de situaciones muy duras, como por ejemplo la depresión o la ansiedad o la angustia. Y el mensaje detrás de esto puede ser que estamos lidiando con problemas o emociones muy difíciles y que es hora de hacer un trabajo de sombra para transformar todas esas emociones y situaciones oscuras en luz. Luego están los ratones o las ratas, que, bueno, estos animalitos representan sentimientos de invasión o pérdida de control, ¿sí? Pérdida de control puede ser sobre nuestros pensamientos o acciones o energía o entorno en general, o sea, ahí ya depende de la situación puntual, pero es esta pérdida de control sobre algo y también se asocian con preocupaciones sobre la supervivencia y la falta de recursos. Entonces, un posible mensaje puede ser la sensación de estar invadido o de que alguien o algo está consumiendo tu energía o tus recursos. La siguiente plaga son las termitas. Las termitas representan destrucción pero silenciosa. Entonces, si aparecen en nuestra casa, puede indicar que algo que es importante en nuestra vida se está deteriorando sin que nos demos cuenta. El posible mensaje es obviamente que algo que hemos estado ignorando por mucho tiempo está causando un daño lento pero profundo y que es necesario prestar atención antes de que las cosas empeoren. Y llegando a las dos últimas plagas que tengo en la lista son las arañas y las moscas. Las arañas son bichitos asociados con la creatividad y con la paciencia, pero bueno, la presencia en exceso de estos pueden simbolizar que hay una red de problemas que no están resueltos o que nos sentimos atrapados en una situación o en la vida en general, ¿no? El posible mensaje es estar enredado en una situación compleja o problemática que requiere de paciencia y de creatividad para poder ser resuelta. Entonces, si sientes que no puedes avanzar, entonces necesitas movimiento, ¿no? Y acción para salir de la red. Ese es el mensaje que puede haber detrás de una plaga de arañas en casa. Y por último, las moscas. Las moscas son por excelencia la representación de la inmundicia, ya que obviamente están atraídas por la descomposición de desechos, así que bueno, si aparecen de forma constante y excesiva, puede significar que en nuestro hogar hay una energía turbia y una energía sucia. Entonces, el posible mensaje detrás de esto es que en el espacio hay, como dije, una energía que está sucia y que puede estar reflejando también
nuestro estado energético y nuestras conductas. Entonces, no debemos ignorar esto y debemos tomar acción para limpiar la energía de nuestro espacio y sobre todo no descuidar la higiene energética del mismo. Y bueno, hay más síntomas, obviamente, en nuestros hogares que pueden tener un mensaje detrás. Nosotros podemos imaginarnos nuestra vida como este gran rompecabezas en el que cada aspecto es una pieza clave y nuestra casa no es solo este refugio o este techo sobre nuestra cabeza, es una pieza fundamental que refleja lo que nos pasa, cómo nos sentimos y cómo cambiamos. Cuando uno conoce el mapa energético de su casa, el que se calcula a través del Feng Shui clásico, uno empieza a ver con más claridad cosas que antes parecían puras coincidencias y ya sabemos que las coincidencias no existen. Lo que pasa en nuestro espacio, especialmente en nuestra casa, no es casualidad. Muchas veces es un reflejo de lo que pasa a nivel interno. Y como te decía, la casa no solo nos sirve como este espacio físico, sino que funciona casi como un segundo cuerpo en el que se pueden manifestar síntomas o señales antes de que lo hagan en nosotros, de que nosotros manifestemos el síntoma. Entonces, por eso es tan importante tomar conciencia no solo de cómo habitamos nuestro hogar, sino también las condiciones en las que se encuentra. Si algo se repite constantemente, si pasa en momentos sincrónicos, si sentimos que esa intuición, ¿no?, de que hay algo más detrás, entonces probablemente sea así. Nunca está de más tirar un poquito más del hilo y preguntarnos qué mensaje nos trae nuestra casa. Siempre, siempre con criterio, sabiendo que el desgaste es natural, que los objetos tienen un ciclo de vida y que cada vez es más corto y bueno, que los accidentes pueden pasar también, las cosas se nos pueden romper. Lo importante es recordar que en ocasiones un desperfecto no es solo un desperfecto, sino un mensaje y saber detectar cuándo es así. Se puede también tomar en cuenta la intensidad con la que se manifiesta, porque va a depender de qué tan urgente sea para nosotros recibir este mensaje. La vida es tan generosa en ese sentido que nos envía señales a través de todos los canales posibles. Lo importante es abrirnos a escuchar, a salir del piloto automático y habitar tanto nuestra casa como a nosotros mismos con más presencia para saber cuándo algo necesita nuestra atención y cuándo nos debemos ocupar. La clave siempre va a estar en ese balance, ¿no? En esa acción que tomamos de manera lógica y concreta, pero también en ir más allá y conectar con nuestra emoción y con nuestra intuición. Por ejemplo, si nuestro cuerpo presenta un síntoma, vamos al médico, nos revisamos y seguimos un tratamiento si es necesario, pero también podemos preguntarnos qué hay detrás de esa enfermedad, de ese síntoma y conectar con nuestro interior. Lo mismo pasa con nuestro hogar. Si se presenta un daño, lo reparamos, pero también nos podemos preguntar si este daño nos está queriendo decir algo, porque al final las respuestas siempre van a estar dentro nuestro. El síntoma se puede presentar como un mensaje o como una pregunta quizá, pero la respuesta está adentro de nosotros. Y bueno, con esto termino, con esto te dejo por hoy. Espero que este episodio te haya gustado, que te haya aportado algo valioso. Si llegaste hasta acá, gracias por escucharme y por regalarme estos 48 minutos de tu tiempo. De verdad que lo valoro un montón. No te olvides que puedes descargar la guía de descodificación del hogar aquí en la descripción del episodio para tenerla, para que la puedas tener siempre a mano y que la puedas usar con criterio, pero también con intuición. Y nada, con esto te dejo, te mando un abrazo muy grande y nos escuchamos pronto.